Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para sumergirnos en una historia que estoy seguro, les tocará el corazón. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, algo que nos hace humanos y que resuena en todos nosotros, el amor familiar. Y específicamente vamos a hablar de un momento muy emotivo que involucra a nuestro amado Can Yaman y su madre, antes de su boda, aunque, ya saben, la boda que nunca fue. Pero eso no le resta valor a la emoción del momento, ¿verdad? Para los que son nuevos por aquí, soy Tu Nombre, y en este canal nos encanta explorar las vidas de nuestros famosos favoritos, compartir noticias, analizarlas y, por supuesto, hablar de todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Me haría mucha ilusión que se unieran a esta comunidad. Ya somos un grupo grande y apasionado, y cada día crecemos más. Gracias a todos por su apoyo. Bien, sin más preámbulos, vamos a lo que nos trae aquí, el encuentro emotivo de Can Yaman con su madre antes de esa boda. Ya sabemos que Can es un actor turco increíblemente talentoso y atractivo, que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena. Pero más allá de su éxito profesional y su impresionante apariencia, Can es un hombre con una gran sensibilidad y un profundo amor por su familia. Y su relación con su madre, Gulden Can, es algo que siempre ha sido evidente y muy especial. A lo largo de su carrera, hemos visto a Can compartir momentos con su madre, en entrevistas, en redes sociales y en eventos. Siempre se ha mostrado muy orgulloso de ella y de su vínculo. Gulden es una figura importante en la vida de Can, no solo como madre, sino también como amiga y confidente. Y como muchos de nosotros sabemos, ese tipo de relación es un tesoro invaluable. Es una relación que se construye con el tiempo, con la confianza, con el respeto mutuo y sobre todo, con un amor incondicional. Ahora bien, aunque la boda con la que todos soñábamos no se materializó, los preparativos, la expectativa y los momentos previos a esa fecha fueron intensos y llenos de emociones. Y por supuesto, un evento de tal magnitud involucra inevitablemente a la familia. Imaginen la cantidad de estrés, de alegría, de nervios, de todo un torbellino de sentimientos que se cruzan en la vida de una persona antes de dar un paso tan importante. Y para Can, ese momento especial se intensificó aún más gracias a la presencia y el apoyo incondicional de su madre. Aunque no tenemos acceso a vídeos o fotos oficiales que documenten ese encuentro específico, podemos inferir mucho sobre cómo fue a través de entrevistas pasadas, declaraciones de Can y por supuesto, de la forma en que ambos se han relacionado públicamente. Podemos imaginarnos a Can en los días previos a la supuesta boda, ocupado con los preparativos, lidiando con la presión mediática, y buscando, como siempre, la cercanía de su madre. Recordemos que la vida de una celebridad no es sencilla. Hay agendas apretadas, compromisos constantes, y una mirada pública que siempre está atenta a cada movimiento. Es muy probable que Gulden haya estado a su lado en todo momento, dándole ánimos, calmando sus nervios y recordándole lo mucho que lo quiere y lo orgullosa que está de él. Seguramente hubo conversaciones profundas, risas, tal vez algunas lágrimas de emoción y sobre todo, un abrazo que valió más que 1000 palabras. Imaginen la calidez de ese abrazo, la seguridad que pudo haberle transmitido. Es en esos momentos cuando el amor familiar se convierte en un verdadero refugio. Imaginen la escena. Can en su apartamento o en el lugar donde estuviera preparándose, tal vez probándose el traje, revisando los últimos detalles. De repente suena el timbre. Abre la puerta y se encuentra con su madre, con una sonrisa radiante y los ojos llenos de amor. Se abrazan, un abrazo fuerte y duradero, que transmite todo el cariño que se profesan. Un abrazo que esconde años de complicidad, de apoyo, de alegrías y tristezas compartidas. Un abrazo que dice, estoy aquí para ti siempre. Gulden podría haberle dicho algo como, hijo mío, te ves radiante. Estoy tan orgullosa de ti y de la persona maravillosa en la que te has convertido. Sabes que siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. Y Can, conmovido, podría haber respondido, mamá, tú eres mi roca, mi mayor apoyo. No sé qué haría sin ti. Gracias por todo. Y quizás un silencioso te quiero que flotaba en el aire, sellando ese momento de conexión especial. Este tipo de encuentro, aunque no lo hayamos presenciado directamente, es algo que resuena en todos nosotros. Todos sabemos lo importante que es el apoyo de la familia, especialmente en momentos cruciales de la vida.
El amor de una madre es incondicional y la presencia de Guldem en la vida de Khan, en esos momentos, seguramente fue un bálsamo para su alma. Es esa figura materna, esa guía, ese faro que nos orienta en medio de la tormenta. Es la que nos conoce mejor que nadie, la que sabe leer en nuestros ojos, la que nos acepta tal como somos. Además, recordemos que como cualquier ser humano, Khan Yaman es susceptible a las emociones. La boda, aunque finalmente no se concretó, era un evento significativo en su vida. La anticipación, los preparativos, las expectativas, todo esto crea una situación emocionalmente intensa. Y tener a su madre a su lado, en esos momentos, fue fundamental. Es como tener un ancla en medio de un mar agitado. Te mantiene firme, te da estabilidad, te recuerda quién eres y de dónde vienes. Guldem, con su experiencia, su sabiduría y su amor, pudo haberle brindado la tranquilidad que necesitaba, recordándole que lo importante es ser feliz y estar rodeado de las personas que te quieren. Le habría dado la fuerza para enfrentar cualquier desafío, para tomar cualquier decisión, incluso si esa decisión implicaba cambiar el rumbo de su vida. Una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos, y su instinto es protegerlos y guiarlos. Es importante destacar que la relación de Khan con su madre siempre ha sido muy abierta y sincera. Ambos se expresan sus sentimientos con facilidad y no tienen reparo en mostrar su amor y afecto públicamente. Esto sin duda ha fortalecido su vínculo y ha hecho que su relación sea aún más especial. Es un ejemplo de cómo la comunicación, la honestidad y la transparencia pueden fortalecer cualquier relación familiar. En las entrevistas, Khan siempre ha hablado con cariño de su madre, destacando su inteligencia, su bondad y su apoyo incondicional. Ha mencionado cómo ella siempre ha creído en él y le ha animado a perseguir sus sueños. Y por su parte, Guldem siempre ha sido una gran admiradora de su hijo, defendiéndolo y apoyándolo en todas sus decisiones. Es esa admiración mutua, ese respeto, lo que hace que su relación sea tan especial. Esta dinámica familiar, llena de amor y respeto, es algo que todos deberíamos aspirar a tener. Es un ejemplo de cómo una relación sólida entre madre e hijo puede brindar apoyo, fuerza y felicidad a ambas partes. Es un tesoro que debemos cuidar y valorar. Es un vínculo que nos nutre y nos da fuerzas para afrontar la vida. Volviendo al tema de la boda, aunque no se concretó, el amor y el apoyo de Guldem hacia Khan no disminuyeron en absoluto. Al contrario, seguramente se fortalecieron aún más. La relación entre ellos es mucho más profunda que cualquier evento social. Es un vínculo inquebrantable basado en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Es un vínculo que perdura a través del tiempo, a través de las circunstancias, a través de las decisiones que tomamos. Por lo tanto, cuando hablamos de ese encuentro emotivo de Khan con su madre antes de la boda, no nos estamos enfocando únicamente en el evento en sí, sino en la esencia de su relación. En el amor incondicional, en el apoyo inquebrantable, en la conexión profunda que existe entre ellos. Es un recordatorio de que al final del día, lo más importante es tener a alguien que te ame y te acepte tal como eres. Y es precisamente esa conexión, esa cercanía, lo que hace que esta historia sea tan conmovedora. Nos recuerda la importancia de la familia, del amor y del apoyo incondicional en nuestras vidas. Nos inspira a valorar a nuestros seres queridos, a expresarles nuestros sentimientos y a celebrar los momentos especiales que compartimos con ellos. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones familiares y a preguntarnos cómo podemos fortalecerlas. Este encuentro emotivo es una ventana a la intimidad, a la vulnerabilidad, a la humanidad de Khan Yaman. Nos muestra que detrás del éxito, la fama y la belleza, hay una persona con sentimientos, con miedos, con anhelos, con una necesidad de amor y apoyo. Y esa conexión con su madre, esa fuente de amor incondicional, es lo que le da la fuerza para seguir adelante. Este es un buen momento para recordar algunas de las series y películas que han consolidado la carrera de Khan Yaman. Erkencikus Pájaro Soñador, donde compartió protagonismo con Demet Özdemir, fue un éxito rotundo y catapultó su fama a nivel internacional. La química entre ambos actores fue innegable, y la serie conquistó a millones de espectadores con su historia de amor y sus paisajes idílicos. Luego Dolunay Luna Llena, donde compartió pantalla con Ozge Gurel, demostró una vez más su versatilidad como actor y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales. La serie, con su trama romántica y sus hermosas escenas, también fue un éxito en muchos países. Más recientemente Khan ha incursionado en producciones internacionales, como la serie italiana Viola come il mare,
donde demostró su dominio del idioma y su capacidad para adaptarse a nuevos escenarios y culturas. Estos proyectos han consolidado su carrera y le han abierto las puertas a nuevas oportunidades. Pero volviendo al tema que nos ocupa, es importante recordar que, más allá de sus logros profesionales, Can Yaman es un hombre que valora profundamente a su familia. Su relación con su madre, Guldem, es un ejemplo de amor y apoyo incondicional que inspira a muchos. Es una relación que se basa en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Es una relación que le da fuerza y estabilidad en su vida. La historia de Can y Guldem nos recuerda que la familia es el cimiento de nuestras vidas, el lugar donde encontramos el amor, el apoyo y la seguridad. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar a nuestros seres queridos, de expresarles nuestros sentimientos y de celebrar los momentos especiales que compartimos con ellos. Además, es importante mencionar que la relación de Can con su madre es un ejemplo de cómo la comunicación y la honestidad pueden fortalecer los lazos familiares. Ambos se expresan sus sentimientos con facilidad y no tienen reparo en mostrar su amor y afecto públicamente. Esto sin duda ha fortalecido su vínculo y ha hecho que su relación sea aún más especial. Es un ejemplo a seguir. Es fundamental, también, recordar que la vida de una celebridad está llena de desafíos y presiones. La fama puede ser abrumadora, y es fácil perderse en medio del éxito y la atención mediática. Por eso, tener una familia sólida y un apoyo incondicional es crucial para mantener los pies en la tierra y para recordar lo que realmente importa. En este sentido, Guldem ha sido un pilar fundamental en la vida de Can. Este vídeo y la reflexión que hacemos sobre el encuentro con su madre, es un tributo al amor familiar. Es un homenaje a todas las madres que con su cariño, su apoyo y su sacrificio, hacen del mundo un lugar mejor. Es una invitación a valorar a nuestros seres queridos y a expresarles nuestro amor y gratitud. En resumen, la historia del encuentro emotivo de Can Yaman con su madre antes de la boda, es mucho más que un simple preludio a un evento. Es una historia de amor, de apoyo y de conexión familiar que trasciende cualquier circunstancia. Es un recordatorio de la importancia de valorar a nuestros seres queridos y de celebrar los lazos que nos unen. Es una historia que nos toca el corazón y nos inspira a ser mejores personas. Y como siempre, quiero recordarles que este canal es un espacio para celebrar y analizar las historias de nuestros famosos favoritos, pero también para reflexionar sobre los temas que nos conectan como seres humanos. El amor familiar es uno de esos temas universales que nos unen a todos. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia y que les haya tocado el corazón tanto como a mí. Realmente creo que es un ejemplo de lo importante que es el amor familiar y cómo puede fortalecernos en cualquier situación. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encantaría que siguieran explorando este mundo con nosotros. También me gustaría saber qué opinan. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Cómo es la relación con sus madres o con las figuras maternas en sus vidas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Compartir sus experiencias y sus sentimientos enriquece a nuestra comunidad. Además, los invito a que me sugieran temas para futuros vídeos. ¿Qué les gustaría que analicemos? ¿Qué historias les gustaría que contemos? Sus ideas son muy valiosas y me ayudan a crear contenido que les guste y que les resulte interesante. Quiero agradecerles una vez más por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Me siento muy afortunado de tener una comunidad tan activa y tan apasionada. Ustedes son la razón por la que hago este canal. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden siempre, valoren a sus seres queridos, expresen su amor y no tengan miedo de mostrar sus sentimientos. La vida es demasiado corta para no hacerlo. Hasta la próxima.